El éxito de los estados y el desarrollo de las naciones es vislumbrable a través de políticas públicas efectivas. Mi nombre es Moisés Martínez, politólogo, maestrante en gerencia pública, y el día de hoy estaremos desarrollando el diseño y proceso de las políticas públicas. Para que un proyecto de planificación gubernamental llegue a buen culmino y se desarrolle, es necesario el diseño de políticas públicas a través de 5 aristas importantes, que se logran por medio de un equipo de trabajo multidisciplinario, de un líder que obtenga la información precisa de cada especialista, así como tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, los expertos, los servidores públicos y los políticos. Dentro de la primera fase tenemos el análisis del problema. En esta fase debe iniciarse con la delimitación del problema público que se desea atender, cuantificando el número de afectados, las zonas geográficas donde residen y los costos sociales que el problema ha generado. Posteriormente, realizar un análisis causal que nos permita conocer cuáles son las causas principales que están generando el problema que se debe atender. Un diagnóstico conciso permite tomar las decisiones más acertadas para la solución que se desea alcanzar. En la segunda fase tenemos el análisis de las soluciones. Las soluciones de política pública son cursos de acción alternativos para mitigar las causas de un problema público. Se debe iniciar estableciendo claramente el objetivo de las potenciales soluciones, así como la población potencial que se desea atender. Posteriormente, se debe realizar el análisis por parte del equipo multidisciplinario para proponer soluciones creativas con un grupo pequeño de personas involucradas en el proceso. Posteriormente a ello, es necesario saber qué soluciones han implementado para problemas similares y de esta forma seleccionar las mejores soluciones, cuantificar sus costos y definir la población objetivo. Calcular costos de alternativas de política pública puede parecer una tarea fácil, pero no lo es. Requiere de un análisis serio donde se deben calcular los costos de inversión, así como los costos de operación. En la mayoría de los casos, una política pública no puede atender a todos los afectados del problema público, población potencial, debido a restricciones presupuestarias, cuestiones geográficas o tiempo. Es por ello que se debe seleccionar una población objetivo, aquella que la política pública estará en condiciones de atender. En la tercera fase de análisis de factibilidad, tenemos como objetivo filtrar las ocurrencias de las ideas que pueden ser exitosas. Una propuesta de política pública es factible cuando tiene posibilidad de ser instrumentada en las circunstancias actuales de un entorno particular. El análisis de factibilidad requiere del trabajo conjunto de especialistas para generar una labor seria. Se requieren 6 análisis de factibilidad que se denominan filtros de factibilidad: presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. El análisis de factibilidad presupuestal permite identificar la disponibilidad de recursos para la implementación de la política pública que se está diseñando. El de factibilidad socioeconómica permite realizar la valoración económica y social de los costos y los beneficios de la política pública. El análisis de factibilidad legal permite verificar si las soluciones propuestas contravienen algún mandamiento establecido en la Constitución, la normativa o los reglamentos específicos. Y el análisis de factibilidad política permite conocer los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u organizaciones que estarían tanto a favor como en contra de las propuestas de la política pública. El análisis de factibilidad ambiental evalúa el impacto que las propuestas de política pública generarán en medio ambiente. Finalmente, el análisis de factibilidad administrativa permite valorar los recursos, organizaciones y técnicos con los que se dispondrán para la implementación de una propuesta con base en la estructura organizacional bajo la que operarán. Una vez realizados estos 6 análisis, resulta imperativo integrar una matriz de alternativas de política pública. Esta matriz es la herramienta más importante para hacer una recomendación inteligente y profesional de política pública. En la fase número 4 tenemos las recomendaciones de políticas públicas. Una vez que se ha integrado una matriz de alternativas de política pública, se está en la posibilidad de realizar una recomendación clara, concisa e inteligente de la política pública. Uno de los instrumentos más utilizados por los profesionales de las políticas públicas se llama el Memorándum de Política Pública o Policy Memo.
El Policy Memo es un documento de análisis y recomendaciones que pretende influir en la toma de decisiones de políticas públicas. Es un informe de hechos con una valoración y una interpretación del analista de política pública. El propósito de un Policy Memo es proveer información de política pública relevante para la toma de decisiones. En general, entre más alta es la jerarquía de un decisor, menor es su conocimiento específico sobre cualquier tema y menor su habilidad para enfocarse en uno solo. Es por ello que un Policy Memo efectivo debe, primero, explicar por qué el problema es importante y por qué se necesita tomar una decisión. Segundo, suministrar los hechos esenciales, la información de apoyo con sólida evidencia técnica y empírica no anecdótica. Y 3, describir y recomendar un curso de acción claro. En la etapa número 5 se tiene el plan de acción de política pública. En el plan de acción se presentan de forma clara y a detalle las acciones claves a llevar a cabo en la implementación de la política pública. Es decir, se sitúa en el paso intermedio entre diseño y la implementación de la misma y se realiza una vez que se ha seleccionado la mejor alternativa de política pública. En la mayoría de los casos, el equipo de trabajo que realiza el diseño de la política pública no es el mismo que el que se encarga de implementarla. Es por ello que es de suma importancia que el plan de acción presente de forma precisa las actividades y las consideraciones más importantes para su implementación.